el brillo de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Iglesia, muy buenos días. Realmente es un día maravilloso, amén. Es un día especial, muy especial. ¿Por qué? Porque hemos venido a adorar y a glorificar el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. Pues en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a darle al Espíritu Santo realmente quien Él pueda hablar a nuestros corazones. Pues bien, vamos a hablar del maravilloso Jesús. Jesús nuestro Salvador. Jesús quien trajo redención a nuestras vidas. Todos sabemos que Jesús vino a esta tierra con un solo propósito. Jesús vino a esta tierra a cumplir una misión. Amén. Jesús vino a cumplir lo que el Padre le había encomendado. La vida ministerial que Él tuvo durante ese tiempo aquí en la tierra fue totalmente de grandes desafíos y retos que Él tuvo que sobrepasar. Pero con la ayuda del Padre Celestial, Él pudo cumplir esa gran misión. Entonces podemos ver que Jesús impactó totalmente en el tiempo que Él estuvo aquí, de tal manera que la gente hablaba como Él. Comían juntos con Jesús. La gente era tan impactada e influenciada porque ellos pudieron ver que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Jesús empezó a fluir con el amor de Dios. Nos dice la palabra que Él tuvo compasión. Y Él no solamente vino a sanar a los enfermos, sino que vemos también que Él vino a enseñar la palabra de Dios. Él estuvo sanando, Él estuvo enseñando la palabra. Y podemos ver a nuestro amado Jesús que la palabra la difundió por todo el mundo. Pero para que la palabra pudiera llegar hacia nuestras vidas, Él tuvo que hacer un trabajo. Y vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús hizo, cuál fue el trabajo que Él hizo, cómo fue su vida ministerial aquí en esta tierra. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas, el capítulo 19. Vamos a ir. Todos hemos traído sus Biblias, amén. Vamos a ver el verso 10. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver aquí a Jesús que Él se movilizaba y predicaba la palabra de Dios por todos los lugares de la tierra. Dice que Él enseñaba la palabra en las sinagogas. Él estuvo enseñando las buenas nuevas, compartiendo las buenas nuevas en todo lugar. Él no se limitó. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra? Que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro amado Jesús. Si Jesús predicó la palabra en las sinagogas y en todos los lugares, en las aldeas, en las casas, entonces nosotros no tenemos que limitarnos. Tenemos que predicar las buenas nuevas que nos ha sido dada. Tenemos que predicar en todo tiempo y en todo lugar. Podemos predicar a nuestros vecinos, podemos predicar en nuestro trabajo. Si somos
amas de casa, pues podemos hacer allí en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros familiares, pero tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo en esta tierra. También podemos ver que Jesús llevó las buenas nuevas a todo nivel. Él compartió la palabra a los pobres, pero también vemos predicando la palabra de Dios, llevando la palabra hacia los ricos, hacia los altos funcionarios, hacia los enfermos. Él no se limitó, Él predicó en todo nivel social. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que la palabra está para todo aquel que crea, sea rico, sea pobre, sea una persona enferma o sea un alto funcionario. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios a todo tipo de personas, sean ricos, sean pobres, porque la palabra es para todo aquel que cree. Me gusta algo muy hermoso aquí en el libro de Lucas 19. Vamos a ver cómo Jesús trajo la salvación a este hombre rico, cómo la palabra de Dios alcanzó a este hombre rico. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí podemos ver a Zaqueo, un hombre pecador, un hombre publicano, un hombre que estaba al servicio del Imperio Romano y como tal tenía una vida torcida. Delante de Dios no era agradable. Pero él, al verse confrontado con la palabra de Dios, dice que él decidió hacer un cambio, decidió dejar esa vida torcida y abrió las puertas, dice, de su corazón, las puertas de su casa. ¿Para qué? Para que Jesús entrara. Y podemos ver la salvación de su vida y de su familia. La palabra nos muestra que él tuvo que hacer cambios. Nos muestra que él recibió esta salvación, porque vemos en sus actitudes, ¿no? ¿Cuál fue el cambio que él tuvo que hacer? Dice que él devolvió generosamente. Y esto demostró realmente a la gente que él había recibido a Jesús. Y que esa vida torcida fue enderezada. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Estamos demostrando
con nuestras acciones realmente que somos hijos de Dios, hemos hecho los cambios para que la gente que está a nuestro alrededor crean que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que somos verdaderos hijos de Dios. De repente en tu vida hay algunos cambios que tienes que hacer para que tú puedas demostrar que Jesús es el Señor de tu vida y que realmente eres su discípulo. Entonces podemos ver a Zaqueo teniendo a Jesús en su hogar, en su familia y demostrando con las acciones correspondientes. También vemos a Jesús llevando la palabra hacia los pobres. Así como Jesús le dio la oportunidad a esta familia y a este hombre rico, así también Jesús le hizo el milagro a este hombre leproso. ¿Cuántos recuerdan la historia del leproso? Vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo Dios hace el milagro, y está en el libro de Mateo, el capítulo 8, del verso 1 al 4. Vamos a usar las Biblias para poder tener más en claro y así aprender la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 8, del verso 1 al 4. ¿Estamos allí? Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí podemos ver a Jesús también sanando a un leproso. Dice que este hombre estaba alejado de su familia, porque la lepra era una enfermedad contagiosa y todos los que tenían lepra tenían que estar aislados. Qué triste, ¿no? Que tú puedas estar con una enfermedad y aún tienes que estar alejada de tu familia, de tus hijos, de los seres que tanto amas. Y este hombre dice que estaba en una comunidad donde estaban todos los leprosos. Pero podemos ver que la sanidad viene a su vida, porque Jesús estaba allí dispuesto para sanar. Y Jesús dice que toca su cuerpo, toca su vida, y este hombre es sanado. ¿Sabes? Podemos comparar a esta enfermedad de la lepra con el pecado. A veces estamos en el pecado y estamos enfermos, pero tenemos que ser tan humildes, tenemos que ir a Dios y pedirle ayuda. Porque Jesús nos dice: yo quiero que tú seas libre del pecado. Jesús le dijo: quiero sanarte al leproso. Y este hombre recibió sanidad porque tuvo fe. De igual manera, en esta mañana, si en nuestro corazón o en tu corazón hay pecado, es el momento para que tú puedas despojarte de esas pequeñas cositas, de esos pequeños pecaditos o de esos pecados grandes, y seas libre y puedas vivir una vida sobreabundante en la cual Dios pueda obrar. Porque a veces no podemos recibir la palabra revelada
no podemos tener la paz que anhelamos, porque de repente el pecado está en nuestro corazón. Tenemos que despojarnos de todo pecado para vivir libres, para vivir en santidad y así ser instrumentos útiles para la obra de Dios. Porque Dios quiere trabajar con todo aquel que está dispuesto, con todo aquel que está limpio y puro de corazón. Si tú estás limpio y puro de corazón, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Entonces vemos que las buenas nuevas son para pobres, para ricos, para altos funcionarios, para empresarios, para estudiantes, para universitarios, para todo tipo de personas. Y podemos ver también a Jesús predicando el Evangelio a todo tipo de personas. Jesús no hizo acepción de raza ni color. En la Biblia vemos que Jesús predicó y trajo las buenas nuevas a los gentiles y también a los samaritanos. Los samaritanos podemos ver el gran testimonio en la palabra de Dios de esta mujer que recibió a Jesús y que predicó la palabra de Dios en toda la ciudad donde ella vivía y pudo salvar a una ciudad. Gracias al testimonio y gracias a la prédica de ella hacia su pueblo. Entonces, Jesús en esta mañana quiere que sigamos su ejemplo y que no hagamos acepción de personas. Podemos predicar al costeño, podemos predicar al selvático, podemos predicar en la sierra. Dios quiere llevarnos a todas las regiones de nuestro país y quiere llevarnos también a todo el mundo. Pero tenemos que ser tan sensibles a la voz y tenemos que ser tan humildes y quitar de nuestra mente todo paradigma y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas y proclamemos la palabra a todo tipo de personas. Dios quiere que la palabra llegue al gordito, Dios quiere que la palabra llegue al flaquito, Dios quiere que llegue la palabra al negrito. Dios no hace acepción de persona. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús predicó la palabra y no tuvo prejuicios raciales. Y si Él no tuvo prejuicios raciales, entonces nosotros, ¿por qué lo tenemos que tener? Tenemos que despojarnos de todo prejuicio, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Sea hombre, mujer, niño o adulto, la palabra es para todo aquel que cree. También podemos ver que en el ministerio de Jesús tuvo cabida para entablar buenas amistades. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sabes? Él tuvo buenos amigos. Recordamos a esta familia de Lázaro, María y Marta, fueron grandes amigos de Jesús, que estuvieron siempre allí dispuestos para poder apoyarlo. Dice que a Jesús le encantaba ir a la casa de Marta, de Lázaro. ¿Por qué? Porque ahí él podía alimentarse, podía estar pasando un tiempo con ellos. Eran amigos que realmente podían conversar y se podían entender. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios podemos tener amigos. No tenemos que cortar nuestras amistades. No tenemos que cortar nuestras relaciones amicales. No podemos cortar la relación o las amistades. Que sea la gran oportunidad para poder compartirles del amor de Dios. Porque lo que tenemos en nuestras vidas, lo que tenemos en nuestro corazón es muy valioso. Y eso que tenemos que dárselo a nuestros amigos. Podemos ver a Jesús
amando a las personas. Jesús contaba con estos buenos amigos. ¿Realmente tú cuentas con buenos amigos cuando estás en dificultades? ¿Quiénes son tus buenos amigos? Amigos de fe. ¿O tus amigos pueden contar contigo cuando tienen un problema? Tú eres uno de los buenos amigos. Esos amigos que apoyan, que levantan en oración. Esos amigos que te animan. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a relacionarnos. Tenemos que aprender a dar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si no tienes amigos, pues ahora es el momento en que tú puedas hacer amigos y darles la palabra de Dios. A veces dices, estoy sola, no tengo a nadie quien me ayude, no sé con quién salir este fin de semana, ¿no? Pero sabes, si tú tienes buenos amigos, vas a contar con ellos. Así es que no hay excusa, tenemos que tener buenos amigos. Jesús nos demostró, Marta, María y Lázaro fueron grandes amigos de Jesús. Pero también podemos ver a Jesús teniendo sus amigos íntimos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Fueron 3 de sus discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Fueron 3 discípulos que estuvieron con Jesús y Jesús los amaba y compartían. Pero también podemos ver que en el ministerio de nuestro amado Jesús también vino la crisis. Jesús en su ministerio tuvo una crisis. Y nosotros también vamos a tener esos tiempos difíciles, vamos a tener ese tiempo de crisis. Pero tenemos que entender y saber que Jesús está en nuestras vidas y Él es el único que nos va a poder levantar y nos va a sacar de esa crisis que estamos pasando. De repente ahora tú estás pasando una crisis tremenda en tu vida, estás en el momento más oscuro y quiero decirte, amada hermana, amado joven, que Dios quiere levantarte de esa crisis. Si más recordamos en la palabra de Dios que estamos nosotros expuestos a un enemigo. El enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Dice que la tentación va a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacarnos del camino. El enemigo quiere sacarnos del sendero de la verdad. Porque cada uno de nosotros somos llamados a hacer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido destinados para ser las personas que traemos salvación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que levantarnos con la palabra de Dios. Si vamos a ver al libro de Mateo, el capítulo 4, del verso 1 al 11, vamos a ver cuál fue la crisis que nuestro amado Jesús pasó y cómo Él pudo superar esto. Vamos a ver cuál es la clave, el secreto para poder enfrentar las crisis que vengan a nuestras vidas. Mateo, capítulo 4, del verso 1 al 11. La palabra de Dios dice: Satanás tienta a Jesús en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Es la primera tentación que estaba viniendo a Jesús. La tentación estaba viniendo a su área física. Pero podemos ver aquí una respuesta de nuestro amado Jesús. La respuesta que Él le dice al enemigo cuando viene a tentarlo, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, sacar la palabra de Dios cuando venga una tentación a nuestra vida. Y esa fue la primera tentación que nuestro Padre superó. Porque sabía el enemigo que si Jesús cedía, no iba a haber salvación. Y vemos la segunda tentación, seguimos allí leyendo la palabra de Dios, ¿no? Dice, el diablo entonces le dejó, estamos en el verso 5, perdón. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor. Aquí vemos la segunda tentación. El enemigo le estaba tentando en su área espiritual. Estaba usando la palabra de Dios. Y así a veces el enemigo te va a tentar. Pero mira, si la palabra de Dios dice esto, ¿no? Y vemos la tercera tentación. Seguimos allí en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, qué insistente el enemigo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? Dice, entonces el diablo le dejó. ¿Y qué pasó? Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Aquí podemos ver la tentación, la tercera tentación, que el enemigo lo estaba tentando. ¿Para qué? Para dejar la cruz. ¿Para qué? Para que él ganara el mundo sin dejar la cruz. Él quería tentarlo de esta manera. Quería que Jesús ganara al mundo sin ir a la cruz. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando venga a nuestras vidas el desánimo, la crisis, los problemas? Tenemos que sacar la palabra de Dios y así poder vencer toda tentación y ser los vasos útiles al servicio de Dios. También podemos saber que en nuestra vida ministerial, en el diario caminar, va a venir a tu vida el desaliento. Jesús tuvo mucho para desalentarse. Jesús también sufrió el desaliento en su ministerio. Y nosotros también vamos a pasar por esto. Vemos que Jesús fue desanimado. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, dice. Su pueblo lo rechazó. No recibió la palabra. Pero podemos ver que él predicaba la palabra en diferentes lugares y le podían recibir la palabra. De repente tú estás poniendo la palabra en tu familia, tú estás siendo rechazado, estás siendo rechazada allí en tu trabajo, no te están recibiendo la palabra, pero quiero decirte
que no te desanimes, que salgas adelante. De repente tu papá te está rechazando la palabra, pues no te desalientes. Mira, Jesús sufrió el desaliento cuando vemos a Judas traicionando al maestro. ¿Qué tal si tu mejor amigo te traiciona? Viene una tristeza profunda a tu corazón y dices, ¿pero por qué, Señor? ¿No? Lo perdono y en tus manos, Señor, yo dejo esta vida. Entonces, viene a la vida de Jesús la negación de Pedro, uno de sus discípulos que había comido con él, que había caminado con él, que había visto los milagros, los prodigios, y podemos ver negando a Jesús. Pero aún a pesar de todo esto, nuestro Jesús tenía que seguir adelante, porque Él vino a cumplir una misión y no importaba por lo que Él tenía que pasar, porque Él nos demostró que fue obediente. Qué importante es la obediencia en nuestras vidas. ¿Sabes? Podemos ver también a Jesús dando de su tiempo, entrenando, enseñando la palabra. Cuando Él estuvo aquí, Él tuvo a 12 grandes hombres discipulando. Porque cuando Él murió, dice que estos hombres fueron los que llevaron la palabra de Dios. ¿Estamos realmente discipulando? ¿Estamos entrenando? ¿Estamos enseñando la palabra? Jesús se tomó el tiempo para poder enseñar, para poder discipular, para poder entrenar. Y Dios nos llama en esta mañana para que podamos nosotros tener la responsabilidad de compartir, enseñar, discipular y entrenar, de hacer discípulos. Todos tenemos un don, todos hemos sido llamados a hacer algo. Cada uno de ustedes tiene un propósito, una misión que cumplir en esta tierra. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos realmente dispuestos a servir a nuestro amado Jesús aquí en esta tierra? Amén. Gloria a Dios. Estamos dispuestos. ¿Sabes? Jesús fue recompensado. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a ir a Filipenses, el capítulo 2, el verso 9 al 11. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta mañana? Filipenses, si usted tiene una Biblia allí, la puede marcar para que medite durante toda esta semana, y así el Espíritu Santo empezará a darle más y más. Filipenses, el capítulo 2, del verso 9 al 11. Amén. Nos ponemos de pie para dar lectura a esta palabra de Dios. Lo vamos a leer a una sola voz. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué dice su palabra? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre sobre todo nombre. Y a ese Jesús tenemos que alabarle. Y a ese Jesús nosotros tenemos que levantar nuestras manos y proclamarle. Y vamos a levantar ahora nuestras manos y le vamos a adorar y vamos a proclamar su nombre. Le vamos a adorar porque Dios quiere manifestarse en este día. Dios quiere traer milagros a sus vidas en este día. Tan solamente tú tienes que despojarte ahora de todo peso. ¿Sabes? Quiero decirte que Jesús fue premiado. Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Si tú le estás sirviendo a Dios, si tú le estás dando de tu tiempo, si tú le estás dando de tu vida, prepárate. Prepárate porque Jesús te va a galardonar. Él te va a premiar. ¿Sabes? Todo lo que tú haces no es en vano. Dios trae la recompensa a tu vida. Y en esta mañana te hago un llamado para que tú decidas servirle a Dios. Si estás dispuesto a servirle a Dios y a seguir su ejemplo, a enseñar la palabra, a proclamar la palabra, a orar por los enfermos. ¿Sabes? Dios quiere tocar tu vida hoy. Él quiere darte una nueva unción. Dios quiere darte la osadía en esta mañana. Si tú quieres recibir un toque especial de Dios en esta mañana, en este día, tú puedes pasar adelante aquí. Vamos a orar juntamente con mi esposo. Yo le invito a que pase. Vamos a orar para que el Espíritu Santo te toque y tú puedas ir a los tuyos y predicarle el Evangelio, predicarle la palabra. Y Dios va a ungir tus manos para que tú puedas poner tus manos sobre los enfermos y ellos puedan ser sanados. Y si encuentras corazones destrozados, si encuentras corazones destruidos que tienen que ser sanados, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas darle una palabra de aliento. Dios quiere usarte, iglesia. Dios quiere que tú puedas ser un instrumento útil en sus manos. Tan solamente tienes que venir a Él. Dios está llamando a una iglesia. Dios está llamando a una iglesia humilde y dispuesta. Viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Estás tocando cada vida y cada corazón, Señor. Ahí donde estás, recibe el toque de Dios. Solo levanta tus manos y adora al Señor. Él dice que quiere sacrificios. ¿Sabes cuál es el sacrificio que Dios recibe? El sacrificio de labios y el sacrificio de adoración. Él dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es nuestra adoración al Señor. Ese es el sacrificio vivo, y cuando presentamos el sacrificio, el fuego de Dios va a venir y tocar tu corazón, así como vino el sacrificio cuando presentó Elías. El sacrificio vino el fuego y consumió. Es así, cuando tú le adoras y levantas tus manos de corazón, viene. Si estás fallando en algo, pídele perdón ahora al Señor. Vamos a participar de la cena del Señor en esta mañana. Esta es una mañana, un mes que empezamos, un mes de octubre, un mes de milagros, un mes de maravillas que Dios va a empezar a hacer en este día y lo va a seguir haciendo. Pero es necesario, escucha, es necesario purificarnos, separarnos para Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la tierra, estamos aquí, pero no somos del mundo. No militamos según el mundo, dice la palabra. Tú eres un militante, un hijo de Dios para vivir como Dios. Por lo tanto, ¿qué significa ser purificados o santificados? Es separados para Él. Que tú te consagras tu boca a Él, tu mente para Él, tu cuerpo para Él, tus manos para Él. Como le decía anoche a los jóvenes, ustedes son el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, para poder vivir no como el mundo vive, no como la sociedad actualmente dice, sino para vivir separados para Dios, consagrados para Dios, para decirle: Señor, perdóname mis pecados. Si esta mañana tú reconoces tu pecado, tú reconoces tus pecados, entonces Dios te va a traer libertad. Si tú te arrepientes, cambias de actitud, dejas el pecado, el Señor dice: va a limpiar tus pecados y te va a dar una nueva oportunidad y va a usar tu vida y vas a prosperar. Por lo tanto, esta mañana, antes de participar de la cena, ponte a pensar un momento y dile: Señor, ¿en qué mal hábito tengo? ¿Qué pecado continuamente no puedo dejarlo? Dile: Señor, este es el pecado que no puedo dejarlo, este es el defecto que tengo, Señor, este es el pecado. Ahora, quiero decirte algo: si eres un joven, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no ha sido hecho para la fornicación, ni para ningún tipo de inmoralidad sexual. Tu cuerpo es propiedad de Dios y no es vuestro, dice el Señor. El cuerpo es para el Señor. Y tú, si tú estás fallando en esa área, arrepiéntete en el nombre de Jesús, porque el pecar contra tu cuerpo, escucha, te va a traer grandes problemas. Porque aquel que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo peca. Es decir, puedes traerte enfermedades y puedes traer la muerte a tu vida. Y el Señor quiere liberarte de eso. No, pero pastor, la presión del mundo dice que todos lo hacen, que lo haga todo el mundo. Tú no eres del mundo, tú eres hijo de Dios. Nosotros no seguimos la cultura del mundo, nosotros seguimos la cultura del cielo. Y la cultura del cielo dice: joven, hermano, hermana, que tú eres el templo del Espíritu Santo. Que tu cuerpo es para usos correctos, tus labios, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, todos tus órganos, todos tus miembros son el templo del Espíritu Santo y debes caminar en santidad. Caminar en santidad no significa caminar en el aire. Caminar en santidad significa que no practicas lo que el mundo hace. Estás en la tierra, te contactas con las personas de todo el mundo, hablas con todas las personas, pero no haces lo que ellos hacen. ¿Están aquí? Y es lo que Dios está demandando en este tiempo de la iglesia. Para que el poder de Dios fluya, para que el poder del Espíritu Santo se mueva, necesitamos consagrarnos para Él. Quiero que cierres tus ojos, por favor, y pidas perdón al Señor ahora de todo pecado, de toda mala palabra, de todo mal pensamiento, porque Dios demanda obediencia de nosotros. Obediencia de nosotros, iglesia. Tenemos que obedecerle a Él. Él demanda que obedezcamos a Él. Obedecer su palabra, actuar en su palabra. Si se dio el pecado de murmurar, dile: Señor, perdóname, porque yo siempre estoy criticando, hablando mal. Hay ciertas personas que yo conocí que ellos se encargaban en su mesa de murmurar todas las veces que se reunían a almorzar, criticando de los pastores, criticando, y ahora están enfermos, están en quiebra, están en problemas, están en dificultades. Porque la Biblia dice que nosotros no debemos hablar esas palabras, sino hablar palabras de bien. No somos jueces. Nosotros no somos jueces. Usted bien, usted mal, a ti poco te importa. Tú empieza a hablar y a bendecir a las personas. ¿Por qué? Porque si no entras en cosas negativas, vas a dar lugar a Satanás. No te sientes en mesas donde se ponen a criticar y a murmurar y a criticar. Por eso lo que dice el Salmo 1, no me he sentado en silla, en mesa de escarnecedores, de chismosos, de criticones.
Ahí no te sientes. Siéntate en mesas donde bendigan a sus enemigos, bendigan a sus semejantes, donde hablen bien. Si has pecado en esa área, Señor, perdónale. Si estoy, Señor, te he ofendido, he criticado a tal pastor, a tal líder, te guste o no te guste, sea de tu iglesia o no sea de tu iglesia, estás tocando a Dios. Dios dijo, no toquéis a mis ungidos. Y Dios pelea por ellos, por eso que tienes que arrepentirte. Una pareja se puso a hablar y a criticar y están en gran problemas actualmente. Y ellos tienen que cambiar. Y cuando tú pidas perdón y te apartes, entonces la sanidad de Dios va a venir a tu vida, la libertad de Dios. Y este día, antes de participar de la cena del Señor, tú tienes que confesar tus pecados. Si tú confiesas y te apartas, vas a prosperar. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré.